Hola, mi nombre es Yuglenis Burgos, soy estudiante de Sociología de la UNAD y en esta ocasión voy a realizar una entrevista con la señora Deidre Parra para el curso de Sociología de la Familia. Vamos a realizar, señora Deidre, una pequeña entrevista sobre su núcleo familiar inmediato y su familia extendida y acerca de las diferentes situaciones que han atravesado a nivel familiar. Por favor, me confirma su nombre completo. Deidre Astrid Parra Larios. ¿Qué edad tiene usted, señora Deidre? 55 años. Estado civil. Casada. ¿Me recuerda su nivel educativo? Soy bachiller y técnico en cocina. Excelente, esa es su profesión. ¿Qué género es usted? ¿Cómo se autorreconoce? Yo mujer. Ok. Señora Astrid, ¿cuáles son? Me regala por favor el nombre de su madre, su padre. Empecemos con el nombre de su mamá. Marlene Gregoria Larios Ríos. ¿Y el nombre de su papá? Astirio José Parra Belén. Muy bien. Señora Astrid, ¿cuántos hermanos tiene usted? Actualmente tengo 6. 6 hermanos. ¿Y qué número ocupa usted en esos hermanos? ¿Cuál es su posición? Soy la número 2. Es la número 2. ¿Cómo se conforma su núcleo familiar inmediato? Sus padres, hermanos, parejas. ¿Cómo es? Padres y hermanos. ¿Tiene hijos? Sí, claro. ¿Cuántos hijos tiene, señora Astrid? 3. Ok. ¿Su familia extensa, abuelos, tíos? Sí, ¿Cuántos abuelos tiene? 4. ¿Vivos o fallecidos? Fallecidos. Todos sus abuelos son fallecidos. ¿Alguno de sus padres es fallecido? ¿Sus padres están vivos? Ok. ¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento de la señora Marlene? El COVID. La época de la pandemia, COVID-19. Entonces, volviendo al tema de su familia extensa, ¿cuántos tíos tiene? Tengo actualmente 8. O sea, lo que quiero saber es, su núcleo familiar está conformado por abuelos, todos fallecidos, sus padres, tiene un padre fallecido, tiene tíos, tías, también tiene primos, ok, sobrinos, sobrinas. Sí. Perfecto. ¿Usted sabe si alguno de sus hermanos fue adoptado? No. ¿Concebido por inseminación in vitro? Tampoco. ¿Tiene contacto con sus abuelos paternos y maternos? Bueno, ya me decía que son fallecidos. ¿Se relaciona usted con otros miembros de su familia extensa, como sus tíos, claro. sus primos? ¿Tiene buena relación con todos? Desde sus tíos hasta sus primos y sus hermanos. Muy bien. Ok. Con sus sobrinos políticos. Con todos. Sus cuñados. ¿Guarda relaciones sólidas? Sí, buenas relaciones con todos. Ok. Vamos a pasar a la información sociodemográfica de su familia. Señora Astrid, ¿cuál es el nivel educativo de los miembros de su núcleo familiar inmediato? Bueno, tengo una hija que está estudiando relaciones humanas. Ok. Y un hijo que es bachiller y está haciendo vueltas para ver si entra al SENA o a la policía. Ok. ¿Su esposo? Mi esposo es pensionado. Su esposo es pensionado. ¿Y usted ocupa una carrera técnica, me dijo? Sí. Ok. ¿A qué oficio específico se dedican los miembros de su familia inmediata?
Por ejemplo, su hija, ¿a qué se dedica? Bueno, ella trabaja, ella tiene un negocio de dulces en un local, Ok, su hijo, es empleado, su hijo es empleado. Y su esposo, es pensionado, pero actualmente no labora no en labora, otra. ¿Y usted a qué se dedica, señora David? ama de casa. Ok, ama de casa. El oficio al que se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato es diferente o no se relaciona con las actividades académicas en las que se profesionalizaron. No guardan No guardan relación. relaciones. Ok, su hija tiene un negocio, me decía, pero estudia relaciones humanas. Ujú. Ok, muy bien. ¿Ha vivido usted y su núcleo familiar inmediato en este mismo lugar en el que nos encontramos, Fonseca, La Guajira, o han tenido que emigrar de otro lado, Emigramos de Riohacha a La Guajira. desde Riohacha? ¿Y cuáles fueron las razones por las que emigraron hasta acá, señora Astrid? Bueno, ya no nos sentíamos cómodos en la ciudad, decidimos como cambiar Cambiar de ambiente. también. Ok. ¿Sabe si los que conforman su núcleo familiar nacieron en este lugar o migraron desde otra parte? ¿Cómo? No se me ocurrió. O sea, si los miembros de su familia extendida nacieron en este lugar o migraron desde otro lugar. Emigrar. Migraron. Ok. ¿Qué razones motivaron a sus familiares cercanos, ya sea sus padres, sus abuelos o sus primos, a migrar a estas tierras? Pues mi familia viene de un corregidor, de un pueblo que se llama Cimití Bolívar. Cuando ellos emigraron de allá fue por la guerra que hubo cuando la muerte de Gaitán, que ellos estaban ahí y mi abuelo era líder político de los liberales y había guerra entre conservadores y liberales y ellos emigraron a esta tierra. Mi abuelo murió y ellos quedaron huérfanos y migraron a esta tierra. Sus tíos, su mamá, Mis tíos, mi mamá, su pues abuelo. mi mamá en el momento no, porque mi mamá ya estaba casada y vivía en el Cesar. Ok. Y mis abuelos y mi abuela y mis tíos sí emigraron primero a Distracción La Guajira y de ahí se fueron para Maicao La Guajira. Ok. Señora Astrid, en el punto número 13, le pregunto, ¿cómo el padecimiento de enfermedades terminales, cáncer, SIDA, por parte de algunos de sus miembros del grupo familiar inmediato o de sus grupos familiares ha impactado las relaciones emocionales, afectivas y socioeconómicas al interior de su núcleo Sí, claro. familiar? Sí hubo Sí, padecimiento de estas enfermedades. ¿Y de qué manera lo impactó emocionalmente, afectivamente o económicamente? en todas las áreas nos afectó, afectivamente, económicamente y emocionalmente. Ok. Bueno, pasamos a la pregunta número 14, relaciones afectivas y emocionales con el entorno. ¿Cuáles son los tipos de uniones maritales que se dan al interior de los subgrupos familiares de su núcleo? Señora Astrid, tipologías de relaciones maritales o de pareja. Casado y en unión libre. Hay de ambas. Hay Hay de ambos. parejas casadas por lo civil Por lo y civil, matrimonios religiosos matrimonio religioso y unión libre. y uniones libres, ok. En su núcleo familiar inmediato hay presencia de problemas relacionados con adicciones, alcoholismo o No, drogadicción de ningún gracias, tipo. gracias a Dios no, de ningún tipo. Ok. Algunos de los miembros de su núcleo familiar inmediato han sufrido enfermedades mentales, esquizofrenia, No, demencia.
Alzheimer, trastorno de bipolaridad, No, ningún tipo de enfermedad mental. ninguno. Gracias a Dios, ninguno. Ok. Algunos de los miembros de su grupo familiar inmediato o cercano se han visto relacionados con problemas de índole legal, asociados, digamos, a acciones delictivas, prostitución, No, delincuencia común, ningún tipo de ningún tipo de actividades actividades de eso. ilegales. Ujú. Ok. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en el que ha estado inmerso nuestro país? Usted sabe que Colombia viene de un conflicto armado de más de 50 años de guerra interna. ¿De qué manera este conflicto armado ha afectado a su núcleo familiar o a los subgrupos de su núcleo familiar? Pues a los subgrupos los afectó porque ellos emigraron, ellos tenían tierras, tenían ganado y les tocó dejar todo tirado y acá